Vistas las muestras y las entrevistas que hemos hecho a estos grupos de distintas edades que hablábamos al principio, las conclusiones son simples y corroboran el objetivo que nos planteábamos al comenzar a difundir una historia del rock. Nadie, prácticamente nadie, lo asocia a movimiento social y cultural. Sí lo asocian a lo que es música como cultura, pero de una manera un poco distorsionada. Lo podemos ver en las distintas conversaciones que vamos teniendo. Como mucho se asocia la música como cultura, sí, pero no como la música expresión de una sociedad. Además, está rodeado de estereotipos, lo vemos en todas las respuestas. Como mucho hay gente que piensa que el rock es solo heavy. Y no solo heavy, sino heavy ruidoso, que molesta. Le llama mucho la atención lo de los últimos movimientos heavy de los sonidos guturales. Algunas personas ya mayores lo asocian a otro tipo de rock, pero que en mi opinión confunden con la música pop, también porque la sociedad se ha encargado de no dejar claro qué es la música pop y la música popular. Se asocia pop a la raíz de popular, pero no tiene nada que ver. Músicas populares son muchas y el estilo pop, que lo veremos más adelante, es otra cosa totalmente diferente. Las personas mayores, eso sí, lo asocian a el rock, a la música que se hacía en España durante los años 60, música tipo Pequeñiques, Fórmula Quinta, Miguel Ríos. Lógicamente tiene que ser así, porque era la música que se escuchaba, sobre todo en verbenas, y lo asocian también a baile. Pero como digo, nunca como una expresión de un movimiento social y cultural. Luego están los estereotipos de la manera de vestir, que si cueros, negro, pero tampoco saben que ese tipo de ropa y esa forma de vestir tiene un significado y se apoya en esta revolución social y cultural. Ese fue su origen, que luego las películas, los documentales, los medios de comunicación en general han intentado transmitir como algo diferente a su origen. En su origen era una forma que identificaba a un tipo de sociedad que se quería cambiar. Luego se ha querido identificar más bien con movimientos violentos, raros, marginales, que posiblemente en algunas ocasiones sea así, pero en muchas de ellas no. Y lo curioso, eso sí me ha llamado la atención al hacer este trabajo, es que cuando todo el mundo piensa en la famosa frase de sexo, drogas y rock and roll, parece que las drogas siempre iban a ir asociadas y que todas las personas iban a pensar que las drogas eran casi de uso exclusivo del rock. Eso sí me ha llamado la atención porque no es así, es decir, no asocian las drogas al rock. ¿Qué quiere decir esto? Bajo mi interpretación, creo que quiere decir que las drogas ya las asocian a la sociedad, es decir, no al rock concretamente, sino a todos o a muchos de los ámbitos de la sociedad, desgraciadamente, y ya no forman casi parte exclusiva de grupos marginales, que era lo que se asociaba antes. Por lo tanto, creo que es más preocupante si cabe, porque la sensación que tienen estas personas es de ese tipo. Ha desaparecido un poco el estereotipo que se tenía del rockero drogadicto y violento, entonces, de esta manera. Al tener todos estos datos, también tenemos que defender más aún, si cabe, esta historia del rock como movimiento cultural, porque también ha habido un grupo de adultos que han pedido que por qué no se les informa y se les educa y se les dice que es un movimiento cultural como el rock. Y es que hay que tener en cuenta que los sistemas educativos que tenemos actualmente están desarrollados a partir de un sistema educativo, de unos sistemas educativos que se hicieron en el siglo XIX,
y se han ido parcheando, podríamos decir, para que lo entendáis todos, se han ido adaptando a las situaciones actuales, pero siempre teniendo como base ese nacimiento de los sistemas culturales o educativos en el siglo XIX, cuando empieza la Revolución Industrial, y se intenta preparar a obreros que estén cualificados para desarrollar unos trabajos concretos. Entonces, eso ha ido motivando posiblemente que la cultura ya no se trate como una cultura general donde entre todo, sino que nos vamos especializando cada vez más en temas muy concretos, y lo que es la cultura general, que se llamaba antiguamente, esté prácticamente desapareciendo. Y basándonos en todo este estudio, aunque sea pequeño, todavía da más razones, o a mí por lo menos me las da, para seguir luchando por demostrar que el rock es un movimiento cultural.